Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidas a este maravilloso programa de Tardes Jurídicas. Mi nombre es Laura Gila Soto. Hoy les hablaré sobre el origen de las obligaciones, sus efectos y las formas de extinción. Para ello, durante este programa se hablará del origen de las obligaciones en el derecho civil colombiano, sus efectos y las formas de sus respectivas extinciones. Para ello se hará respuesta a dos grandes preguntas en el transcurso de este video. La primera es cuál es el origen de las obligaciones en el derecho civil colombiano y la segunda, cuál es el origen de las obligaciones. Antes de darle respuesta a estas dos grandes preguntas, quería darles un pequeño concepto qué es las obligaciones en el derecho civil colombiano. Es un pilar fundamental que establece y construye unas grandes bases jurídicas en la sociedad, en la cual en el derecho romano esta obligación también ha tenido grandes importancias jurídicas. Ahora sí, daré respuesta a la primera pregunta: ¿cuál es el origen de las obligaciones en el derecho civil colombiano? El origen de las obligaciones en el derecho civil colombiano ha ido evolucionando en el ordenamiento jurídico de Colombia, en la cual ha tenido un gran efecto por diversas fuentes legales y doctrinarias. Para ello lo podemos evidenciar en la Constitución Política del 86, el cual nos dice que marcó un hito al reconocer la propiedad privada como un derecho fundamental y consagrarla ante la ley, influyendo en la configuración de las obligaciones contractuales y en la protección de los derechos de las personas y de cada individuo. Y durante todos estos años también ha tenido una gran evolución por los diferentes cambios que ha tenido las constituciones, pero no solo las constituciones, sino también el Código Civil colombiano, que hoy en día sigue evolucionando todo esto por los diferentes cambios en nuestra sociedad. Por lo anterior, contamos con 5 obligaciones, las cuales son el contrato, el cuasicontrato, el cuasidelito, el delito y la ley. ¿Qué es el contrato? De acuerdo al Código Civil colombiano, las obligaciones nacen a partir de la voluntad de dos o más personas. Se trata de hechos voluntarios donde se adquieren responsabilidades que en caso de no cumplirlas suponen un daño por la contraparte y en consecuencia es necesaria la indemnización. El cuasicontrato constituye un hecho voluntario que genera una obligación a cargo de quien lo realiza sin que haya existido la intención de generar tal obligación con la ejecución del hecho. El cuasidelito constituye un hecho ilícito cometido por simple descuido o la negligencia. El delito constituye la lesión de una norma jurídica cometida con la intención de daño. Vamos con la segunda pregunta, que se la da respuesta. ¿Cuál es el origen de las obligaciones? El origen de las obligaciones empieza en las escuelas de Justiniano, el cual Justiniano nos decía que las obligaciones son un vínculo jurídico el cual nos vemos obligado o en la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de cualquier país del mundo, por el cual el hombre en el derecho romano se veía obligado a contraer un contrato con una persona o un semejante. Y eso era uno de los problemas más grandes del origen de las obligaciones, porque en el derecho romano se obligaba a una persona y no estaba en la ley. La ley no se podía evidenciar esto, sino que el derecho romano hacía esto de obligar a una persona de contraer un contrato con un semejante. Pero no podemos dejar por fuera un tema importante, el cual es la nulidad. Les daré un pequeño concepto de qué es la nulidad, que se refiere al acto o al contrato del procedimiento que no tiene efecto o fuerza para obligar a algo. Ocurre cuando el acto o el contrato ante la ley o porque carece de los requisitos o solemnidades que se rigen, el cual debe ser declarado judicialmente, es decir, por un juez que debe reconocerla y a petición de la parte interesada. En Colombia contamos con dos nulidades, el cual es la nulidad absoluta
el cual esta soluciona la invalidación del acto jurídico o contrato que soporta el vicio fundamental que afecta la legalidad de la persona. Disculpen. Ejemplo de la nulidad absoluta en Colombia. Está actos realizados por personas incapaces o con falta de representación legal. Contratos que violen normas imperativas o de orden público. Actos que involucren fraude, coacción o dolo. Contratos que tengan un objeto ilícito o inmoral. Y actos que violen los derechos fundamentales de las personas. La nulidad absoluta en Colombia la pueden crear los siguientes. La parte afectada es el Ministerio Público y un juez de oficio. Pero también, como les dije anteriormente, que habían dos nulidades, el cual está la nulidad relativa, la cual este tiene derecho de otorgar la finalidad del contrato cuando se evidencie que el contrato tenga vicios del consentimiento. La declaración de la nulidad relativa lo podemos ver y que se establece en el artículo 1743 y menciona que esta no puede ser declarada por un juez. Así sea un juez de oficio, no puede ser declarada porque se van a iniciar vicios de consentimiento, sino que solo lo pueden hacer los herederos, los cesionarios o otras personas a clases de los bien. Beneficio que podemos verlo ante la ley. Pero se nombra una gran diferencia entre estas dos nulidades, la cual es que la nulidad absoluta hace la invalidación de un contrato. Eso es cuando se está refiriendo a la invalidación de un contrato, el cual necesita el vicio o el consentimiento que puede ser corregido por el juez. Mientras que a diferencia de la nulidad relativa, se le pone fin al consentimiento cuando se evidencia vicios de consentimiento, por lo cual no puede hacerlo un juez, hasta un juez de oficio no lo puede hacer, sino que lo tenga que hacer un heredero o cualquier persona que intelector que este beneficio. Hemos hablado de un tema muy importante en este programa que es el derecho, que son las obligaciones del derecho civil colombiano, que es un tema importante que nosotros los colombianos debemos de saber. Y para ir concluyendo, quiero decir lo anterior. Con lo anteriormente mencionado durante este video, el origen de las obligaciones determina que estas son validades o no. Es decir, que si la obligación surge de un acto jurídico válido, como es un contrato, se dice entonces que es válido. Pero si surge un contrato, ejemplo por coacción, esto sería inválido. Conocer el origen de las obligaciones, sus fuentes y formas de extinción permite y facilita la resolución de los conflictos, dado que se puede identificar la validez de la misma y quién es responsable de la misma. También las obligaciones permiten determinar la validez de derechos, resolución de conflictos, entre otros, garantizando así la seguridad jurídica en Colombia. La extinción de las obligaciones reduce y ayuda con la resolución de conflictos, brindando a las personas jurídicas y naturales una herramienta fundamental que proporciona y aporta la seguridad jurídica y reduce incertidumbre de esto. Para terminar, el origen de las obligaciones en el Código Civil lo podemos encontrar en el título tercero que dice de las obligaciones civiles y las meramente naturales. Muchas gracias por haber estado en este maravilloso programa de Tardes Jurídicas. Nuevamente, mi nombre es Laura Girasota. Estoy al pendiente de tus dudas y preguntas. Muchas gracias. Feliz tarde.